Aló, Carlos, ya está acá. Perfecto, Juan. Perfecto. Dame un segundito. ¿Paola? Tú me avisas. Sí, Sí, Carlos, ya está todo listo. Muy bien, entonces vamos a Transmitiendo y empezar. grabando. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Soy Carlos Vale del IPIDET. En esta ocasión tenemos a realmente un invitado que hace tiempo queríamos tenerlo por aquí. Es Juan Paredes. Es contador público colegiado y administrador de la Universidad del Pacífico, magíster por la Adolfo Ibáñez de Estados Unidos, y como muchos, la mayor parte conocen, ha sido el socio líder de EY en temas de asesoría empresarial y también en asuntos de auditoría. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos por darme la posibilidad de llegar a ustedes. Voy a compartir la presentación que creo ya la tenía, pero se ha salido, aparentemente. ¿Me dicen si la ven? Ya se está viendo, aún no en modo presentación, pero ya, listo, ya se ve. Ya, muchísimas gracias. Bueno, como no veo a muchos porque estoy en modo presentación, veo a pocas personas, les voy a agradecer que si tienen preguntas me avisen o me indiquen para poder responderlas en el transcurso de la presentación. La presentación que vamos a hablar hoy día va a ser básicamente sobre el tema de coberturas contables, y básicamente de tipo de cambio. Vamos a hablar un poquito de otro tipo de coberturas. Es una presentación que está diseñada para entregárselas a ustedes, a los participantes, el día de mañana, porque hoy día está en una última revisión, pero el día de mañana, y está preparada para entregárselas porque tiene 3 ejercicios prácticos ilustrativos y creo que bastante claros de cómo se realizan las contabilización de los derivados, pero no creo que lleguemos a ir por todos ellos porque la presentación van a ver que nos va a tomar algún tiempo. Pero lo importante es quedarnos con los principales conceptos y con los temas relevantes de lo que es la cobertura de NIP, y los temas que están ahí los pueden revisar, y cualquier duda también les hago llegar mi correo con esa presentación para que puedan también contactarme y con gusto aclarar cualquier duda que tengan. Sin más, y aquí no sé por qué no avanza. A ver, ¿qué pasó? Ya está. Ok. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de todo lo que es el marco teórico de la norma, vamos a hablar un poquito de las coberturas contables, de los tipos de derivados que hay, cómo se mide el riesgo de crédito y por qué es importante medirlos. Y hay 3 ejercicios prácticos, como ustedes pueden ver. Sin embargo, no, es poco probable que vayamos por todos ellos. Sin más, empecemos. Siempre hay que empezar por lo básico. Recuerden que la norma empieza por las definiciones de derivados. Hoy en día, este tema de las coberturas contables, para ponerlo en contexto, se ha vuelto muy crítico para las empresas. Básicamente por la alta volatilidad que tenemos en el mercado. Como dice el presidente del BCR, el tipo de cambio debería estar entre 3.6, 3.8, y está por 4.10 por el escenario político, y si el escenario político se complica, pues puede haber aún mayor volatilidad en el corto, mediano, y no sabemos en qué plazo esto empiece a tener mayor sensatez. Por ende, las empresas tienen que tomar decisiones de si quieren tener un riesgo de tipo de cambio. Y de ahí empecemos algo que quiero dejar claro. Las empresas tienen riesgo de tipo de cambio en relación a su moneda funcional. Si tu moneda funcional es el dólar y tienes un préstamo en dólares, tú no tienes un riesgo de tipo de cambio, porque tu moneda extranjera es cualquier moneda distinta a la moneda funcional. Si tu moneda funcional es el dólar y tienes préstamos en dólares, no hay riesgo de cambio. Si tienes moneda funcional dólar y tienes un préstamo en soles, sí tienes riesgo de cambio. Y al revés, si tienes tu moneda funcional, la mayoría de empresas en el país deberían ser soles, y tienes un préstamo en dólares, pues tienes un riesgo. ¿Qué puede suceder en algunos casos? Porque ha habido algunas personas y algunas empresas que han estado revisando el tema, que te hayas equivocado al seleccionar tu moneda funcional, que es posible, pero eso implica ya
una corrección de un error de años anteriores, que es un tema complicado y que es un tema que tienen que verlo, pero puede darse el caso. Que ustedes digan, oye, pero yo no tengo riesgo de cambio porque, no sé, mis ingresos todos son en dólares, yo realmente todo me muevo en dólares, yo puse el sol porque quería estar con la moneda que es para tributar en el Perú, y recuerden que para tributar en el Perú la moneda es el sol, pero esa no es la moneda funcional de las empresas, sino que se tiene que definir de acuerdo con los criterios de la NIC 21. Pero si tienen ese tema, pues hay que revisarlo. Las empresas que tienen un riesgo, usualmente deberían cubrirlo, porque es uno de los riesgos que tienen que manejar. El riesgo de tipo de cambio, al igual que muchos otros riesgos, se tienen que gestionar. Y una de las formas de gestionarlo es a través de coberturas contables, a través de también otro tipo de coberturas que se pueden dar, e incluso evitar tomar préstamos en dólares si se puede. En algunos casos no es posible, dado los importes y lo reducido del mercado y la diferencia de tasa de interés. O sea, las tasas de interés en dólares son muy interesantes, pero el tipo de cambio también afecta cuando se toman esas decisiones. Entonces, cuando uno tiene una moneda funcional sol y va a endeudarse en moneda extranjera, debe decidir si quiere cubrir ese tipo de riesgo o asumirlo. Si la empresa asume un riesgo de esa naturaleza, puede haber situaciones como la actual que le causen un estrés muy fuerte en su cuenta de resultados. Y es producto de que se decidió en algún momento aceptar el riesgo. La buena gestión financiera dice que tú no deberías tener una exposición significativa en moneda extranjera, para lo cual deberías hacer coberturas. Y para eso se han creado una serie de instrumentos y el principal de ellos es un derivado. ¿Qué es un derivado por definición? Es aquel que su valor cambia en respuesta a un subyacente, o sea, hay algo que hace que cambie de valor. Inicialmente la inversión es reducida en relación al tipo de riesgo que está cubriendo y su liquidación se produce en una fecha. Vamos a hablar, pero creo que todos ustedes conocen un forward de tipo de cambio. ¿Qué es un forward de tipo de cambio? Es un contrato que te dice el banco: yo te garantizo un tipo de cambio, digamos, de aquí a 7 meses o 8 meses de 4.15. Eso significa que el banco me va a pagar 4.15. ¿Cuánto vale ese derivado hoy? Si está bien calculado, se supone que cualquier persona asume que el valor de mercado va a ser 4.15, o sea que ese derivado vale hoy C. Ese derivado, ¿eso por qué es un derivado? Primero, porque el valor va a ir cambiando conforme vaya cambiando la tasa de interés. Si la tasa de interés empieza a ser mayor a 4.15 y yo voy a comprar dólares a 4.15, voy a ganar. Si se empieza a ir por debajo, voy a perder. Pero el valor razonable cambia en respuesta a un subyacente, que en este caso es tipo de cambio. Inicialmente se requiere una inversión de cero, no tengo que invertir nada, y cuando se liquide este derivado, de acá a 6 meses, que es lo que se espera. Esa es la definición y hay que tener cuidado porque puede haber situaciones en que haya instrumentos que no encajen en esa definición. ¿Los derivados para qué se usan? Principalmente para cubrir riesgo. O sea, principalmente para cubrir riesgo. Si alguien quiere especular, lo puede hacer con derivados, no lo recomiendo. Usualmente lo pueden hacer aquellos que tienen una experiencia altísima en manejo de una serie de herramientas matemáticas, de mercado, etc. No es algo normal. Puede cambiar la naturaleza de un pasivo, o sea, a través de un derivado puedes convertir un pasivo en dólares a soles, que es lo que es una cobertura perfecta, y cambiar la naturaleza de las inversiones de tasa variable, tasa fija, etcétera, sin vender. O sea, los derivados te dan flexibilidad, te dan la posibilidad de gestionar tu negocio. Y esto sí, ¿dónde se negocian? Básicamente hay dos mercados: el mercado over the counter, OTC, son los que se realizan con los bancos, básicamente con las entidades financieras. Todo contrato con una entidad financiera o con un tercero que no sea una bolsa es un derivado OTC. Y todos los demás son en mercados organizados, que ahí tienen una lista de algunos de los mercados organizados que hay en el mundo, y ahí hay diferentes tipos de derivados. ¿Cuáles son las diferencias? Ahí las tienen. Básicamente,
Y para ser muy resumido, en el mercado OTC el derivado es hecho a tu medida, a tu pedido, a lo que tú necesites, con los plazos, condiciones, todo lo que tú quieras. ¿Qué riesgos tiene diferentes? Es que evidentemente tienes el riesgo de la contraparte. Usualmente es un riesgo bastante bajo porque se trata de entidades financieras de prestigio con quien lo haces. Puede que no te lo quieran hacer porque también entidad financiera ve tu riesgo y puede decidir no hacerlo porque tú si eres un riesgo significativo. Sí requiere que se hagan valorizaciones que el banco te las da, pero que la empresa debería poder confirmar, por lo cual requiere alguna expertise en cuanto a valorización. Y evidentemente es un mercado donde la liquidez es muy baja. Si tú te quieres salir del derivado, tienes que ir al banco y pedirle que quiere salir. Y ese pedido de que no quiere seguir con el derivado, no es que te diga, bueno, puedes irte, sino que tiene costos. En un mercado organizado, los contratos son estandarizados, no son a tu medida. Tú te tienes que adaptar al contrato que existe, tienes que tomar los plazos que existen, los montos que existen, acercarte. Hay cámaras de compensación y hay garantías que se te piden. ¿Cuáles son las ventajas? Es que si tú te quieres salir del derivado, lo vendes al día siguiente, hay un mercado, hay una contraparte que es la bolsa, y siempre te acepta la venta del derivado y en ese caso pues, lo puedes cancelar de inmediato. No hay, el riesgo de crédito es que la bolsa quiebre, que es, si el del banco es poco significativo, en esto se considera que es casi nulo, y tiene muchísima regulación al respecto. ¿Cómo se valorizan los derivados? Para valorizar un derivado, si está en la bolsa, es súper fácil. Vas a la cotización, tomas la cotización, ese es el valor. Si no estás en la bolsa, tienes que utilizar la NIF 13. O sea, porque la NIF 9 no dice cómo se calcula el valor razonable. En realidad, ninguna norma, ninguna NIF hoy en día dice cómo se calcula el valor razonable más que la NIF 13. La NIF 13 es una norma que indica cómo se calcula el valor razonable y proporciona orientación sobre cuáles son los métodos, cuáles son los criterios para poder valorizar un derivado. Lo importante es tener en cuenta el criterio de lo que es el valor razonable, que en la NIF 13 cambió en relación a la NIF 39. Y lo que dice es que el precio es un precio de salida, no es un precio de entrada, no es un precio promedio, no es el precio que, oye, cuánto yo quiero pagar, cuánto el otro me quiere pagar, la mitad, un precio más o menos por ahí. El precio es el precio que yo voy a recibir si vendo. O sea, si un tercero, ¿cuál es el precio que un tercero pagaría por comprar? O que yo pagaría a un tercero, que el tercero también me tendría que decir por transferir un pasivo. En una transacción ordenada, en un mercado principal o más ventajoso, que para derivados y para instrumentos financieros no es relevante porque no hay mercado más ventajoso en instrumentos financieros, y en las condiciones de mercado presentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que hacer un cálculo que cumpla con esos requisitos. Y puede ser, como se dice, directamente observable en la bolsa de valores o estimado usando técnicas de valorización. Entonces, las técnicas de evaluación no tampoco te estipula ninguna, te dice que deben ser lo que se usa más a nivel de mercado, o sea, las técnicas de valorización deben ser aquellas reconocidas por el mercado. Esta norma tiene una visión muy de mercado, o sea, ¿cómo lo haría el mercado? ¿Cómo calcularía el valor del mercado? Si la técnica es aceptada, si la técnica es de uso corriente y entre más datos observables se utilice, mejor. Entonces, las técnicas de valorización, nuevamente no las vamos a ver acá en detalle, pero básicamente en derivados, todo lo que son las fórmulas de valorización son bastante aceptadas a nivel internacional y los bancos la hacen perfectamente, la tienen bien calculada, tienen softwares que calculan todas sus posiciones que tienen diariamente. Las empresas tendrían que aprender, si es que están entrando en derivados, o tendrían que tener alguna persona, o por lo menos alguien que los entrene inicialmente, y que estén preparados para revisar la información que van a recibir de los bancos. Porque se pueden equivocar, o sea, perfectos no son, y alguien tiene que ver en la empresa que no haya ningún problema.
¿Qué se puede gestionar con derivados? Lo que estamos viviendo hoy en día, el riesgo de moneda extranjera. Todo lo que sea moneda extranjera se puede coberturar con forward, swaps, opciones. Básicamente en el Perú esas son las tres formas en que se están coberturando el riesgo de moneda extranjera. Hoy en día hay que reconocer que de repente es caro entrar a una de estas transacciones. ¿Por qué? Porque hay muchísima volatilidad. Quien entró hace un año y para préstamos a 5 años, pues lo hizo bien, está tranquilo, está con una cobertura, espero que adecuada, porque algunos contratos no presumían tanta volatilidad, sobre todo en opciones, pero si tomó un swap o un forward, pues está, digamos, bastante más tranquilo que una empresa que no lo haya hecho. Hoy en día tomar estos instrumentos resulta un poco caro, porque los bancos también ponen en el precio el riesgo de la volatilidad que existe. Pero sigue siendo una opción en la mesa y siempre será muy difícil decir si se toma o no se toma. ¿Por qué? Porque puedo tomarlo hoy día asumiendo que esta volatilidad va a crecer inmensamente y ojalá pues pasen algunos eventos políticos que estabilicen el mercado y que nos pongan en una posición diferente y el dólar se va a 3.6, 3.7 y de repente tú te quedas con derivados a 4.20, pero nadie tiene la bola mágica. Aquí se trata de cómo vas a estar más tranquilo, cómo vas a gestionar mejor este riesgo y si es necesario salir de ese riesgo utilizando estos instrumentos. Otra cosa que se puede gestionar es tasas de interés, evidentemente solo la tasa de interés, o podremos gestionar la tasa de interés con el tipo de cambio, y podemos cambiar tasas variables a fijas o viceversa, y también riesgo de precios, como en commodities, donde sí, pues hay empresas aquí en el Perú que hacen coberturas activas de sus commodities porque los precios son una variable importante para sus costos de producción. ¿Qué es una cobertura contable? Lo primero que alguien tiene que tener presente es que una cobertura contable es un método desarrollado por la contabilidad para evitar la asimetría contable para permitir que el derivado y el producto subyacente tengan una simetría contable en el estado de resultados. ¿Ok? Porque tú podrías tomar un derivado de cobertura más allá del tema contable y tener la cobertura. O sea, a nivel de efectivo está coberturado. Ahora, si tú quieres optar por la cobertura contable y tener este tratamiento especial, que es permitir que ese efecto en resultados se vaya, si quieres, linealizando, tienes que llevar una contabilidad de cobertura. La contabilidad de cobertura es optativa, no es obligatoria. O sea, ninguno de ustedes está obligado a registrar las coberturas que tienen como coberturas contables. Más allá que sean económicamente reales, que sean coberturas económicas. Evidentemente, para que haya una cobertura contable tiene que haber una cobertura económica, si no, no hace sentido. Pero si tengo una cobertura económica, puedo registrarla como un instrumento de negociación con todo el derivado a valor de mercado, los instrumentos coberturados por su lado, y estarías haciendo una contabilidad correcta. Ese es un tema muy importante que a veces las personas no entienden. O sea, una cobertura económica no tiene que registrarse como una cobertura contable. Una cobertura contable tiene que ser una cobertura económica, sí. Es optativa, ¿ok? Ahora, si uno opta por la cobertura contable de acuerdo a la NIF 9, tiene que cumplir requisitos. Vamos a ver que hay una serie de requisitos formales para poder llevar esta
esta contabilidad, que lo que les va a permitir, lo único que les va a permitir, porque la contabilidad no va a cambiar cajas, sobre todo no va a cambiar ningún flujo de efectivo, al final el flujo efectivo, hagan la que hagan, va a ser el mismo, sino la forma de registro es la que cambia. Lo que les va a permitir es que no tengan una volatilidad tan grande en el estado de resultados, porque va a haber una simetría en el registro del derivado con la partida cubierta. Entonces, ese es el objetivo de las coberturas contables, es una técnica contable y requiere que ustedes decidan llevarla o no llevarla, haciendo un análisis costo-beneficio. ¿Qué se requiere para una cobertura contable? Primero, que sea una cobertura económica. Una cobertura económica es una transacción que reduce el riesgo. Si hay una cobertura económica, puede ser una cobertura contable. Si no hay una cobertura económica, no tengo una cobertura contable. Y si tengo una cobertura económica, puedo no usar la cobertura contable para su registro y estaría bien. La cobertura contable es la aplicación de ciertas reglas a coberturas económicas. ¿Para qué? Para reflejarlas en los estados financieros. Eso es lo que es una cobertura contable. Si no uso la cobertura contable, pues registro todos los derivados como de negociación, que son todo derivado que no se ha tomado como de cobertura, o aquellos que no han clasificado como cobertura. Y van a resultados en todos los casos. Es bastante simple. Un derivado que es de negociación se registra su valor razonable con cualquier cambio en dicha valorización en resultados, sin afectar la partida que económicamente está cubriendo. Mientras que las coberturas contables vamos a ver que tienen pues una serie de reglas y requisitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como no los veo, me es difícil saber si las reacciones, pero si alguien tiene alguna pregunta. Juan, ¿me escuchas? Sí, Carlos. Sí, no, al final de la exposición dejamos 10 o 15 minutos para que puedan hacerte preguntas. Yo aquí he recibido ya 2 acá. Ah, ya, bueno. Sí, así va a ser mejor. Seguro, bueno, se puede perder el momento. Sí, lo sé, pero así es el formato que tenemos aquí. Perfecto, no hay problema, yo lo respeto. Gracias. Los tipos de coberturas que existen, básicamente son 3, ¿no? Valor razonable es algo que se encuentra ya en el balance y lo que quiero hacer es proteger su valor. Flujo de caja es algo variable que se necesita fijar, y moneda extranjera son inversiones inversiones netas en operaciones en el exterior, son inversiones que se realizan en otros países. Veamos un ejemplo simple para que entendamos el de valor razonable. En el valor razonable, por ejemplo, yo ya tengo en el balance un préstamo a tasa variable. Un préstamo a tasa variable, entonces, un préstamo a tasa fija, y lo que yo quiero hacer es que ese préstamo no cambie de valor. Cuando yo tengo un préstamo a tasa fija, si las tasas suben, financieramente ese préstamo baja de valor, pero si las tasas bajan, ese préstamo sube de valor. Entonces, lo que hace la cobertura de valor razonable es garantizar que el valor del préstamo, que eran 100 millones, se quede en 100 millones, y que con el derivado yo logre que si hay cambios en el valor por condiciones de mercado, el derivado los cubre. Entonces, la cobertura de valor razonable cubre una partida que ya está en el balance, no que va a aparecer en el futuro, sino que ya está en el balance. ¿Y por qué van a ver eso? Van a ver eso, eso es importante para la técnica contable, para entender por qué la técnica contable es la que es. La de flujo de caja es al contrario, o sea, yo tengo un préstamo a tasa variable, o sea, lo que yo quiero coberturar es esa variabilidad de las tasas, y lo quiero poner a tasa fija. Oye, pero las tasas variables todavía no están en mi balance, van a aparecer, ¿cierto? Pero yo las voy a coberturar, y en consecuencia la técnica contable que van a ver va a hacer que eso se pueda reflejar de cierta manera en el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, en las coberturas de flujo de efectivo, que son iguales a la inversión neta en el extranjero, cuando tú haces una cobertura, lo que haces es coberturar, por ejemplo, en el caso de la tasa variable, flujos de 5 o 6 años,
que todavía no están en el balance. Sin embargo, el derivado sí los valoriza, porque lo que estás haciendo es coberturar esos flujos. Entonces, tienes un valor del derivado que considera todos esos flujos futuros, pero a valor presente. Entonces, tú lo registras. ¿Y qué haces? Dices, oye, pero el impacto en resultados no está, porque recién va a aparecer en 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué hago entre tanto? Entonces, lo que dice la norma es, oye, los derivados de flujos de efectivo se registran contra la cuenta otros resultados integrales en el patrimonio y solo se transfiere a resultados de esa cuenta de otros resultados integrales a resultados cuando la partida cubierta va a resultados. Cuando es interés variable va a resultados, esa parte de interés variable, tú transfieres la correspondiente cobertura que ya tiene esa y muchos más de patrimonio. Entonces, por eso hay que registrar primero en esta cuenta de otros resultados integrales donde quieren estar todo el efecto de la cobertura total e ir sacándolo año a año para reflejar esa compensación en el estado de resultados. Lo que también te dice es que si hay partes que no son efectivas, partes que no cubren el riesgo, que es un cálculo que se tiene que hacer y que usualmente en el Perú no ocurre, porque usualmente quien toma derivados en el Perú tiene coberturas que cubren 100% el riesgo, pero si hay una parte inefectiva, esa parte que no va a coberturar ningún riesgo, esa sí va a resultados. Usualmente en el Perú esta última parte es extraña porque siempre cubren el 100%. En una cobertura de valor razonable, ya tengo el activo en el balance. Ya lo tengo. Está el préstamo, que quiero coberturar su valor, o si quieren está el commodity, que quiero coberturar su valor. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, aquí la cobertura, por ejemplo, de valor razonable es diferente, porque lo que hace es crearte una nueva forma de contabilizar las operaciones. Lo que te dice es que el derivado va a valor de mercado y ese valor de mercado, ganancia o pérdida, va a resultados. Pero el instrumento que estás coberturando, si es un bono, si es un commodity, cambias la forma de su registro contable, independientemente del que tenía antes. Pero a partir de que entra esta cobertura, se registra a valor razonable. Y se registra a valor razonable afectando los cambios también contra resultados. ¿Qué permite esto? Por ejemplo, si tienes un bono que valía 100, pero que por condiciones de mercado ahora vale 90, pierdes 10 en el bono. Si la cobertura es perfecta y está bien hecha, no hay ninguna inefectividad, deberías ganar 10 en el derivado. Efecto en resultados, 0. Pero ¿cómo se registra? Se registra poniendo el instrumento del balance a valor de mercado y el derivado a valor de mercado. Y ambos a resultados. Si no es 100% efectivo, se va a notar. Ojo, cuando hay coberturas, cuando la contabilidad es de cobertura, la norma te permite que tanto la ganancia como la ganancia en el subyacente o el gasto por el subyacente, más la contrapartida del derivado, vayan en la misma cuenta contable, la parte efectiva. ¿Para qué? Para notar el efecto neto de la cobertura y evidentemente en nota los estados financieros se hace algún disclosure adicional, pero para ver cuál es el efecto neto y no estar teniendo partidas que se pierdan en los estados financieros. Entonces, como ven, tanto el instrumento de cobertura como el riesgo del instrumento cubierto, ambos van a resultados. Y eso es lo que logra la cobertura. Pero la gran diferencia es, oye, en una cobertura de valor razonable, mi riesgo está en el balance. Como ya está en el balance, tengo que afectar la partida de balance. Y ¿cómo la afecto? Cambiando la forma de registro. A partir de la cobertura, esa partida de balance, sea la que sea, se registra valor razonable con cambios en resultados. No es que le he puesto por NIF 9 en una categoría de valor razonable con cambios en resultados. No. Sigue la categoría, si quieren, de costo amortizado, pero por estar con una contabilidad de cobertura, su registro ha cambiado. Pero ha cambiado solo por la contabilidad de cobertura. Mientras que una cobertura de valor razonable, como les digo, todavía las cosas no han aparecido. Una cobertura de valor razonable, por ejemplo, es una venta prevista. Entonces, yo he
sí está y el derivado sí tiene un valor. Oye, ¿dónde registro el derivado? Pues lo registras en otros resultados integrales hasta que realices la venta y en ese momento transfieres ambos a los resultados del ejercicio. Ok, cuando no es cobertura o cuando no califican como tal, evidentemente los derivados van a ingresos o gastos en resultados y no se toca el ítem subyacente. O sea, simplemente si el instrumento no es designado como cobertura contable, va a resultados a valor de mercado. Y si no califica, también va a resultados apenas se determina. Y aquí empieza la otra parte, que es lo que les decía, el análisis de costo-beneficio. Oye, para hacer una cobertura contable, tengo que documentar. Si no quiero documentar, porque bueno, no quiero, no hay problema. La contabilidad no te obliga, no es obligatorio registrar las coberturas contables, pero simplemente tendrías que registrarlas como un instrumento de negociación. No hay problema y sigue su registro a valor razonable el derivado y no hay problema. Pero si quieres usar la contabilidad de cobertura, es tu decisión, y yo he dicho que sí, que la voy a usar, porque si no, el directorio y los accionistas me matan, porque la fluctuación va a ser brutal. Entonces, tienes que preparar la documentación formal de cobertura, donde tienes que indicar por qué se espera que la cobertura sea altamente eficaz y cómo la vas a medir. Tienes que decir por qué y cómo la vas a medir. Si tienes una transacción prevista, voy a hacer ventas, bueno, no tienes que acertar la fecha de la venta, pero tienes que decir por qué crees que se va a producir y que tienes un alto grado de certeza que va a ocurrir. Y tienes que tener cuidado con los temas tributarios, porque para fines tributarios esto no califica como cobertura, tienes que tener contrato. Si no tienes contrato, puedes tener un problema, pero nuevamente, no estamos, siempre piensen que la tributación tiene sus reglas, que hay que cumplirlas, hay que tenerlas en consideración, pero que no afectan el tema contable. Que se demuestre que es eficaz durante toda la duración de la cobertura, que también hay que documentar. Entonces, estos son los requisitos para documentar la operación. Pero vamos a ver que también es necesario, a partir de la NIF 9, que las compañías definan su estrategia de cobertura de riesgos. Ahora, vamos a ver en unos minutos más cómo se define esto. Pero ¿qué es lo que sí necesitas? Todo esto. Objetivo de la cobertura, o sea, ¿para qué le estás tomando? El objetivo de la cobertura es cubrir el riesgo de un préstamo en dólares a 6 años, porque mi moneda funcional es el sol. ¿Qué tipo de cobertura es? Bueno, esta es una cobertura de flujo efectivo, de valor razonable, el nombre, el riesgo cubierto, tipo de cambio, qué instrumento de cobertura has tomado, forward, swap, no sé, futuros, cuál es la transacción cubierta, el préstamo que les dije, cuáles son las pruebas que vas a hacer o cómo vas a demostrar la efectividad. De ahí puedes usar métodos como se llama el Dollar Offset Method, método de regresión, etc. La norma no te obliga a ningún método. El más común es usar el Dollar Offset Method con derivado hipotético, es un cálculo, y la norma te dice que si es 100% y si el derivado tiene las mismas características que el subyacente, incluso puedes documentar cualitativamente que no va a haber inefectividad. Y en la medida que lo puedas demostrar haciendo un cuadrito diciendo que todo es igual, pues no necesitas hacer el cálculo, porque el cálculo es solo cuando esto es requerido para demostrar. ¿Y cómo vas a monitorear la eficacia? ¿Cuál va a ser tu forma de seguir la eficacia? Que la norma te pide que por lo menos hagas una prueba en cada presentación de los estados financieros. Se entiende que es para entidades públicas, se entiende que es unas entidades públicas trimestralmente. Una entidad privada no tiene fecha, sugiero que lo hagan por lo menos semestral, pero tienes que hacerlo. Entonces, hay que alinear cada objetivo de cobertura a una estrategia de gestión de riesgos. Vamos a ver, tenemos que tener una estrategia de gestión de riesgos, es requerido por la norma. O sea, no solo hay que documentar los objetivos de la cobertura, sino que tienes que tener una estrategia de riesgos. Recuerden, la prueba de efectividad es prospectiva. Antes se pedía la NIC 39
retrospectiva y prospectiva. Un cambio es que ahora solo es prospectiva. Toda inefectividad siempre tiene que ir a resultados. ¿Qué pasa con los costos de la cobertura? La NIC 9 te pide que, ya no te pide, ¿se acuerdan del ratio para que sea efectivo del 80 al 125? Ese ratio ya no existe en la NIC 9. El ratio de cobertura lo fijas tú en tu estrategia de riesgos y tú tienes que garantizar que se mantenga, para lo cual puedes tener que comprar más derivados, etc. Eso es usualmente cuando tienes una cobertura menor al 100%, cuando gestionas commodities. Usualmente en el Perú por tipo de cambio no tienes mucho de esos problemas. Y cuando se descontinúa es cuando el objetivo de la gestión de riesgo cambia. ¿Qué es la estrategia de gestión de riesgo? Primero, es definido a nivel de la entidad. ¿Cuáles son los riesgos que la entidad quiere cubrir y cómo lo va a hacer? Son de largo plazo, tienen flexibilidad, o sea, pueden tener rangos, es una política formal y es parte de la documentación de cobertura, o sea, tiene que hacer referencia a esa estrategia de gestión de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de riesgo? Ya es lo que les he dicho de cómo se documenta la cobertura. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una estrategia de gestión de riesgo y que las compañías deberían tener, que debería ser algo que los directorios deberían discutir, es la gestión, esta compañía quiere mantener el 40% de los pasivos a una tasa de interés variable. Con lo cual, si tiene una serie de préstamos que hacen que tenga más del 40% de los pasivos a tasa variable, pues puede tomar un derivado para mantener este rango. El objetivo es mantener este rango. Cobertura de la moneda extranjera para todas las compras esperadas en los próximos 12 meses, también. O sea, mi objetivo es siempre en los próximos 12 meses voy a estar coberturado. Otro objetivo puede ser coberturar el 80% de mi exposición neta en moneda extranjera, en fin, el 80% de mis préstamos, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar. Es cómo gestionas el riesgo, o sea, ¿qué es lo que haces con ese riesgo? Que al final del día es poner en blanco y negro porque hoy día tienes un riesgo de tipo de cambio sin cobertura de repente, porque tú decidiste asumirlo. Oye, ¿qué hacemos con el riesgo de tipo de cambio? Nada, asumámoslos, es válido, es arriesgado, pero es válido asumir un riesgo de esa naturaleza, pero es en la parte de la gestión de riesgos. Entonces tienes que tener tu estrategia y luego el objetivo ya es la documentación que hemos hablado que se tiene que hacer con mayor o menor detalle. ¿Ok? La prueba de la efectividad de cobertura, más allá de lo que ustedes quieran hacer, tiene que pasar por tres análisis. Primero, que existe una relación económica. Y ahí sí tiene que haber una relación económica clara. O sea, quiere decir que cuando yo gane en el instrumento subyacente, pierden el derivado o viceversa. Si gano en ambos, como a veces he visto en algunos clientes, eso no es una cobertura. O sea, si cuando sube de valor el subyacente, sube de valor el derivado, no es cobertura. La cobertura precisamente eso es. Van en sentido contrario. No debe estar dominada por el riesgo de crédito. ¿Qué significa? Usualmente va a estar dominada por el riesgo de crédito cuando el valor se ve muy afectado porque a la otra empresa le bajan su calidad de riesgo y entonces el valor empieza a deteriorarse casi con una provisión de crédito más que una valorización porque la otra empresa empieza a entrar en problemas. Si una empresa empieza en el Perú a entrar en problemas y empieza a ser dudoso, por lo menos 50% del valor va a ser provisión. Entonces, este tema de que esté dominada por el riesgo de crédito impide que esto sea una cobertura contable. Y la otra cosa es el ratio de cobertura. Una entidad debe definir un ratio de cobertura, debe definir siempre que su objetivo es mantener una cobertura de una transacción, de cada transacción al 80%, usualmente 100%, usualmente son coberturas fijas, pero si pone un ratio, tiene que lograr cumplir ese ratio a través incluso de rebalanceos de su posición. ¿Cuándo se descontinúa? Bueno, cuando ya no existe una relación económica, cuando cambia, que puede cambiar
El objetivo de gestión de riesgos no debe ser común, porque eso de cambiar cada año no hace sentido. El riesgo de crédito empieza a dominar el valor de la relación de cobertura. La empresa le va mal, a mi empresa le va mal, al banco le va mal, entonces el valor empieza a ser afectado en forma significativa. Rápidamente, ¿qué tipos de derivados tenemos? Espero que esas son las opciones que hay en el Perú más básicas: forward, swaps, futuros, opciones. Las más usadas son forwards y swaps, opciones algunos, y futuros usualmente en commodities, pero no en tipo de cambio. Los forwards, creo que todos los conocen, son bastante sencillos. Hoy en día es un contrato que hoy en día establece que te quiero vender $1 millón de aquí a un año, cuál es el tipo de cambio, nos ponemos de acuerdo y ya está. Entonces, el forward está fijado, tengo que valorizarlo y tengo que decir qué cobertura, ¿no? Hay dos formas de liquidarlos: en neto, o sea, que me pagas solo los diferenciales, o me los das, o sea, cobertura $1 millón y me das el $1 millón y yo te doy el equivalente en soles por la totalidad. A veces es útil, sobre todo para ciertas transacciones, y en otras solo se liquida por el neto. Ventajas de los forwards, casi de todo derivado, que su costo es bajo, pero en el caso de los forwards, el costo inicial de 0 significa no pago nada, pero sí tiene un costo. Te ayuda con la planificación de tu riesgo y la verdad, pues, te ayuda a tener un tipo de cambio ya que te quite el riesgo de fluctuaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Primero que si hay una ganancia en el futuro no la vas a tener, pero eso es de cualquiera de estas transacciones. Recuerden, quien entra en esta transacción no entra para ganar o perder con el derivado, entra para fijar un precio con el cual la compañía se siente confortable y puede operar, y no quiere estar sujeta a variaciones de otra índole. Eso no significa que no pueda hacer que en el futuro el dólar, por ejemplo, ahorita si lo tomo, se vaya a 3.6 y alguien me diga, oye, ¿por qué tomaste el derivado si ahora tu derivado está a 4.20? Si el directorio y la gerencia no entienden eso, no tomen derivados porque a alguien van a despedir. La verdad, el derivado no tiene por objetivo ganarle al tipo de cambio. El objetivo es gestionar cuál es un costo de tipo de cambio y que yo puedo aceptar y vivir, y que no estar con sobresaltos de que si se va a 6 me muero, ahora si se va a 3.8, no es eso. Si están con esa sensación, tienen que evaluarlo con mucho cuidado. La desventaja también es que tienes una contraparte, tienes un riesgo de crédito, tanto el banco como tú tienes un riesgo de crédito, y evidentemente si te quieres salir de este forward, tienes que negociar. Y te van a cobrar, porque deshacer posiciones cuesta. Futuros, es un mercado organizado, básicamente puedes comprar lo mismo, solo que con TAs específicas. Las ventajas, igual no pagas nada al inicio, aunque a veces te piden garantías monetarias, que no es un pago, es una garantía, pero igual tienes que desembolsar dinero. Son negociados en mercados organizados, eso te da mayor liquidez y poder cerrar las posiciones. Obviamente no hay riesgo de incumplimiento porque hay una cámara de compensación. Es cierto, en la medida que la cámara de compensación no tenga problemas, pero históricamente nunca las ha tenido. Las desventajas es que te tienes que adaptar al contrato y a veces eso significa hacer cálculos y es más difícil. Las transacciones en moneda extranjera se venden por importes fijos de $200,000, por ejemplo, algunas de 100,000. Si tú quieres tomar 150,000, no, pues no vas a encontrar, vas a tener que decidir si tomas 100 o 200. Es todo un tema. Por eso la mayoría de derivados de tipo de cambio, la verdad que son forwards o swaps, no hay futuros, ¿no?, acá en el Perú. Para lo cual sí hay para commodities que sí también te tienes que adaptar a las cantidades. Y se requiere flujo de caja diario, a veces porque sí tienes que poner garantías. Los swaps es como tomar varios forwards. Son muy útiles para tasa de interés y tipo de cambio, y la verdad que el valor del swap, al igual que el del forward, se calcula con flujo de caja descontados. Hay diferentes tipos de swaps.
puedes coberturar divisas solo de tipo de cambio, puedes coberturar divisas a interés, y acá tienes todas las combinaciones posibles. Un consejo de amigo: cuando hablen de derivados y alguien hable de cross currency swap de tasa de interés o de cualquier nombre, siempre traten de entender qué significa, porque muchos nombres no son estándar y muchas palabras se crean como consecuencia de tratar de darle mayor marketing al producto. Entonces, algunas cosas no son nada. Alguna vez algún banco me dijo: estamos haciendo swap de divisas, swap de commodities. Y fuimos al banco y dijo: swap de commodities, ya, empezando porque iba a ser un problema. Fuimos analizando, y lo que hacían simplemente era dar un préstamo con garantía de lo que era la mercadería de los commodities, pero era garantía, no había ningún efecto de precio, te tenían que pagar el préstamo igual, o sea, no era nada, era un préstamo con garantía, pero le pusieron swap de commodities y empezamos todos a decir swap de commodities. Bueno, ¿qué es? Entonces siempre hay que entender el producto más que el no. No de repente están hablando de cosas diferentes. Ventajas: no tiene costo inicial, es un contrato hecho a la medida, permite gestión de riesgos a largo plazo y puede cubrir varios flujos, ¿no? Desventajas son lo mismo que los forwards, solo que a más largo plazo. Pueden perder liquidez porque puede ser difícil venderlo, salir del contrato, y el riesgo de créditos depende de las partes involucradas. Siempre será así en este tipo. Opciones es ya más complicado como contrato en sí, porque le confiere el derecho, pero no la obligación, a una de las partes, dependiendo de si es el compute de comprar un activo o de vender un futuro, o vender ese activo a un precio y a una fecha futura. Se paga una prima porque evidentemente te da un derecho que tiene riesgo, pero es más fácil es más difícil de valorizar, y también tiene sus riesgos de contabilidad. Se valoriza con esos métodos que están ahí. Como les dije, es más difícil, necesitas más expertise, los bancos lo hacen, pero cuando te lo den, tienes que revisar. Estos son todos los tipos de opciones que hay. No es necesario aprenderlas de memoria. Simplemente ten en cuenta que cuando tú compras una opción, un call, tienes el derecho de comprar un activo a un precio determinado. Entonces, tienes el derecho de comprar, o sea, tú ya pagas por ese derecho y sabes que lo máximo que puedes perder es lo que has pagado. ¿Y cuánto puedes ganar? Bueno, puedes ganar, no sé, si el precio se aloca, puedes ganar muchísimo. Evidentemente, nadie te va a dar esto así por así, y usualmente lo que hacen los bancos es te venden, tú compras un call, pero te piden que les vendas un call, o ellos te compran un put. O sea, que te obligan a vender el activo subyacente a un precio. ¿Para qué? Para limitar las ganancias y las pérdidas en ambos contratos. Porque si solo tú firmas uno de estos contratos, como ves, pues le da derecho a una parte, le da una ventaja a una de las partes. Que esas ventajas se limitan si es que combinas call and puts. Eso es muy común en el mundo, y la verdad que en el Perú hay algunas transacciones de derivados de esta naturaleza. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las pérdidas son limitadas, las ganancias sin limitar es una ventaja que no existe, porque los bancos no son tontos y los clientes tampoco. Entonces van a limitar las ganancias vía otro contrato. O sea, no existe en el Perú nadie que haya hecho un call o un put donde tenga ganancias ilimitadas. No, tiene un margen dentro del cual hay cobertura, y fuera de esos márgenes no hay cobertura. La prima puede ser elevada, dependiendo de lo que quieras cubrir, y salir del mercado pues te puede complicar. Importante, muy rápidamente, siempre que valorices un put tienes que valorizar el riesgo de crédito. Ténganlo en cuenta. Hay dos tipos de riesgo de crédito: el Credit Value Adjustment y el Debit Value Adjustment. Es el CVA y el DVA, que es muy conocido. El CVA es
la valorización de la contraparte, del banco, por ejemplo, y el DBA es mi valorización, o sea, mi riesgo. Ambos se pueden medir, ambos se pueden calcular. Acá hay formas de cálculo. Usualmente no son significativos cuando las empresas son de alta calidad. Si no lo son, hay que calcularlos, y son parte del valor del mercado del derivado. El banco, en teoría, cuando te da su valor, cuando tú lo intentas recalcular, tú siempre llegas a un valor distinto, porque el banco, en teoría, te ha puesto el CBA y el DBA que ellos han calculado. Entonces, por eso, cuando tú tienes un derivado y el banco te da un valor, si tú haces el recálculo, y deberías hacerlo, vas a ver que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ellos te están metiendo márgenes a las curvas libres de mercado, que son las que tienes disponibles tú para valorizar, pero ese es el valor de mercado que deberías considerar y deberías ajustar tus curvas para poder tener un valor similar. Bueno, acá está la cuantificación, se las dejo. Y voy a ver solo un caso porque ya estoy sobre la hora, Carlos, creo que me das, no sé si me das para hacer el caso, me demoro 3 minutos. Por supuesto, Juan, adelante. Y ya porque ya creo que me pasé la hora. No, adelante, está muy interesante, adelante, por favor. 4 minutos, les hago solo este caso y les dejo los otros 2 que son más larguitos para que nos vean. Miren, acá tienen una cobertura a través de un forward. Evidentemente la moneda de funcionar de la compañía es el sol, ya les he dicho para que no nos confundamos. Tiene la fecha de inicio, que es septiembre del 2015, la fecha de vencimiento marzo del 2016, el importe nominal, el tipo de cambio al 24 de septiembre, 3.34, el tipo de cambio, estos son los spots, los reales, el tipo de cambio al 31 de diciembre fue 3.35 y al 25/3 3.390. Y el tipo de cambio forward pactado fue 3.360. El diferencial forward, que es la diferencia entre el precio spot del 24 y el precio forward pactado por la cantidad, son 6.993. ¿Qué es el diferencial forward? Yo voy a pagar, de todas maneras, el diferencial entre 3.34 y 3.36. Más allá de lo que diga el mercado, eso lo voy a pagar. ¿Por qué lo voy a pagar? Porque es lo que he contratado. Oye, hoy día que está a 3.34 y he contratado contigo a 3.36. Esa diferencia, llámelo interés, llámenlo que realmente es interés, se llama diferencial forward, puntos forward. Esos puntos forward son el costo que yo sí voy a asumir, el único costo que voy a asumir de este contrato, porque si el tipo de cambio va a 3.38 no me importa, porque yo voy a pagar 3.36. Si el tipo de cambio va a 3, tampoco me importa, porque voy a pagar 3.36. Ese es el único costo que voy a incurrir y ese es el costo que tengo que reconocer y que la norma te permite reconocerlo en forma lineal. Ténganlo presente, siempre hay que calcularlo y siempre hay que tenerlo. Entonces, el primer día que voy a registrar, la deuda. ¿A qué tipo de cambio? El tipo de cambio spot. Evidentemente, el primer día, el forward vale 0, tengo que calcularlo, pero su valor es 0, y lo que hago es al 31 de diciembre sí volver a calcular el valor del forward. La fórmula que ven ahí es simplemente el tipo de cambio de la fecha en que hago el cálculo contra los diferenciales de tasas de interés que existen en el mercado. Esa fórmula es conocida y sale el registro de la valorización del forward. Como el forward es de cobertura, y acá yo no he hecho ni la documentación ni la estrategia, pero asuman que existe, tengo que todo es efectivo, 100% efectivo, por lo cual registro la cuenta por cobrar, que esta es una ganancia de 6.437, contra patrimonio. ¿Por qué contra patrimonio? Porque todavía no he afectado nada a resultados de la diferencia en cambio relacionada con mi préstamo, y este es el primer registro que tengo que hacer. Posteriormente, lo que voy a hacer es linealizar los puntos forward, los 6.993. ¿Por qué? Porque ya pasaron, ¿cuántos días pasaron? Pasaron 98 días del total de los 138, ya les he dicho que ese costo sí lo voy a tener, y entonces ese costo también lo registro y afecto patrimonio. Afecto patrimonio porque la contrapartida es otros resultados integrales. Ojo, yo digo patrimonio, pero es otros resultados integrales. Y reconozco mi primer gasto financiero por los puntos
Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Registro la diferencia en cambio. ¿Qué es la diferencia en cambio? Es simplemente poner mi deuda del pasivo, el spot de hoy día, que es 0.35, con el spot inicial por el monto de la deuda, y registro mi pérdida por diferencia en cambio contra mis obligaciones financieras. Ese registro es normal, es el que harían siempre, con derivado o sin derivado. Pero inmediatamente después, como ya registré la diferencia en cambio, ya afectó en resultados y yo tengo una cobertura al 100%, saco del patrimonio la misma cantidad, porque la cobertura es 100% efectiva, no hay ningún cálculo adicional, y transfiero los 3, 4, 9, 7 de patrimonio a ganancia por diferencia en cambio en la misma cuenta, o sea, si quieren, ¿no? Simplemente lo he diferenciado porque uno es pérdida y el otro es ganancia. ¿Para qué? Para compensar esta pérdida porque la cobertura es 100% efectiva. Esto es lo que hace la contabilidad de cobertura. Como ven, yo en patrimonio tengo registrado, ¿cuánto? En patrimonio tengo registrado por el derivado 6.000, pero, perdón, ahí está mal, pero transfiero por ganancia en cambio 3.000. ¿Por qué? Porque el derivado sí tiene los 2 meses, ya tiene calculado todo, pero solo transfiero la parte que ha ido a resultados. Y con esto completamos nuestro registro a diciembre. Nos vamos a marzo. El valor de mercado del derivado es 10.489, ya tenía registrado 6.437, así que lo que voy a registrar es 4.052. Entonces registro 4.052 o 4.052 contra. A continuación, registro el resto de diferenciales forward que me faltaban, o sea, ya lo mando todo a gasto, ya también, ya vieron cómo se hizo, no hay problema. Y empiezo nuevamente a registrar la diferencia en cambio. Perdón, la diferencia en cambio. La diferencia en cambio contra el pasivo, y hago el mismo registro por el mismo importe contra la cuenta de otros resultados integrales. Al final, pago el préstamo. Como ven, si quieren, simplemente para diferenciar, hago la caja forward, le llamo caja forward, pero la caja es la caja, pero esto es solo porque cobro lo que tenía con el derivado, y cancelo mi obligación financiera. Con una caja por 1.174.000, que era el tipo de cambio fijado, más la caja forward. ¿Cómo se ve esto en resultados? Lo que tienen es lo único que, como van a ver, lo único que tienen es los puntos forward, que es el gasto financiero, es lo único que ha generado mayor o menor caja. En este caso, es lo único que ha generado mayor o menor caja, porque es lo que he pagado. Las diferencias de cambio están en una sola cuenta, acá las he separado, pero como ven son igualitas. Y todo lo que era otro patrimonio y otros resultados integrales, con lo que hemos hecho, quedan en cero. O sea, las únicas cuentas con saldos al final de haber hecho este ejercicio del derivado, pues son la caja, 6.993.000 menos, que es la pérdida por el gasto financiero que tengo por los puntos forward, y la diferencia en cambio vale cero. Recuerden que yo he dicho que el derivado tiene un costo inicial de cero, pero todo derivado cuesta. ¿Por qué? Porque los bancos ganan, o sea, el tipo de cambio forward genera el gasto, por ahí en los bancos en esa cotización te ponen el riesgo de crédito, comisiones, etc. Pero es lo que es. Y creo que los dejo en este ejemplo porque si no el próximo me toma muchísimo más tiempo y se los dejo, se los mando para que lo revisen y vean pues que todos los registros, los conceptos son similares, los conceptos no varían. Y estos temas son cada vez más de uso corriente. Creo que la complejidad
no es tanta cuando uno se acostumbra. Al inicio parece muy complejo, pero si tú te acostumbras, si empiezas a hacer 1, 2, 3 derivados y tu área contable se preocupa por entenderlos, ya después es muy sencillo. Y lo que sí es cierto es que hoy en día tomar un derivado de repente es caro y sí tienen que evaluar, y les recomiendo pensar con la gerencia que sí, el tipo de cambio hoy en día, no soy mago, pero si se complica y hay asamblea constituyente y todo, puede llegar a ser una muy buena idea tomar una cobertura. Si por ahí se nos sale el sol, no hay pues asamblea constituyente, pasa algo y nos ponemos con serios en cuanto al futuro, se cae. Y entonces, ¿quién tiene la bola mágica? Nadie. Esto es, ¿qué quieres hacer con tu riesgo de tipo de cambio? Gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan. De verdad, muy interesante, muy didáctico también. Hay muchos temas que has ido aclarando, que tenemos dudas, me incluyo en la lista. Quería ver si hay alguien que quiere hacer una pregunta de forma directa. Paola, si podemos estar atentos. Paola. Sí, Carlos, estoy acá, no hay, en el chat no hay nada y no han levantado la mano aún. Sí, yo sí he recibido preguntas vía a mi WhatsApp. Juan, te traslado un par de preguntas que han hecho algunos asistentes, ¿te parece? Sí, claro. Sí, mira, la primera que me dicen es si existe alguna diferencia en la dinámica que has presentado para el forward, si es una operación delivery o non-delivery. Sí, al final simplemente los ingresos de caja van a ser por los montos brutos, ¿no? En este caso. En el intermedio es lo mismo, entonces. Sí, claro, en el intermedio es todo lo mismo. O sea, lo único que es la liquidación final, donde vas a recibir la caja por los montos brutos. Pero básicamente eso es la única diferencia. De acuerdo. Otra pregunta que me hacen y están yendo a otro tema, que es uno de los asuntos que se está discutiendo también en estos días, es la posibilidad de usar un solo tipo de cambio, ¿no? La práctica en el Perú de muchas empresas es contabilizar activos a tipo de cambio compra y pasivos a tipo de cambio venta, aunque hay otras que tienen tipo de cambio corporativos. De tu experiencia, ¿qué nos puedes mencionar, Juan? El tema está cerrado, ¿no? En cuanto, porque la NIF 13 te lo dice. ¿Qué te dice la NIF 13 acerca de cuál sería el tipo de cambio correcto? Es lo que te pagaría un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes caja, o sea, si tú quieres pagar un pasivo, vas a tener que ir al banco, y si lo quieres pagar en dólares, ¿qué tipo de cambio te va a dar el banco? Si tienes caja y le vas a ir a vender al banco, ¿qué tipo de cambio te va a dar el banco? Son tipos de cambios diferentes. O sea, y la NIF 13 dice que tienes que tomar aquello que te pagaría un tercero. O sea, creo que ahí incluso la SUNAT te acepta poner los dos tipos de cambio, ¿no? Correcto. Entonces, ahí hay un soporte técnico para los que están discutiendo ese tema. Sí, claro. Perfecto. Si no es material y usas un tipo de cambio medio, genial. Ya estás yendo por materialidad. Y el tipo de cambio corporativo sí les recomiendo que lo vean con cuidado. No sé. O sea, si te dan un tipo de cambio corporativo que no tiene nada que ver con la realidad del Perú, que tenemos acá un tipo de cambio bastante claro en el mercado, o sea, sí puedes ver cuál es tu tipo de cambio, o sea, no es que tengas que inventártelo, sí habría que corregirlo y decir a tu casa matriz de tu tipo de cambio no hace sentido. O sea, te estoy dando un número que, nuevamente, si no es material, no me peleo, pero si es material, no hace sentido. De acuerdo. Eso clarifica algunas dudas de las personas, ¿no? Otro tema también que me está preguntando tiene que ver con la documentación del hedge file, de esto de documentar la cobertura. De lo que tú has visto, yo también recuerdo que hay muchas empresas que no documentan y después están tratando de documentar, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes de las empresas en cuanto a documentación de la cobertura? Creo que el más común es no hacerlo a tiempo, ¿ya? No hacerlo a tiempo. O sea, ese es el más común, o sea, no hacerlo a tiempo.
El resto, cuando ya no lo haces a tiempo, ya lo pides, porque lo que sí sugiero a cualquiera es, hay empresas que hacen tantos derivados que tienen un formato estándar. Y eso es lo que yo creo que todos deben tener, formatos estándar para llenar, se los deben pedir a sus auditores, o si quieren, en el ejemplo que les he dado, está lo que tienes que ir llenando y revisarlo. O sea, no es complicado documentar. No lo es. Hay que hacerlo. Y lo que sí las empresas es no lo hacen a tiempo. ¿Cuál es el riesgo cuando no lo haces a tiempo? En teoría, no tienes cobertura. Solo tienes cobertura desde la fecha que documentas. Entonces, ¿quién lo va a saber? Esa es otra cosa. Pero cuidado que en las empresas públicas sí puede ser un tema complejo, porque hay mucha gente involucrada, y si la SMB te pregunta, oye, dame tu documentación, y no la tenías, no creo que estemos en el caso de inventar documentación y decirle que sí existía, porque puede ser, además de tener todo un tema ético, puedes tener un tema legal con la SMB, porque le estás mintiendo. Entonces, Claro. sí creo que documentar es el error más común. Se cree que no es importante, o se cree que no se tiene tiempo, y cuando uno hace un derivado hay que documentar. Y De hay que acuerdo. documentarlo lo antes posible, porque nuevamente la NIF 9 te dice que empieza la cobertura cuando está la documentación. Tú puedes tomar un derivado en enero y documentarlo en junio. Ok, empieza la cobertura en junio y ve tú si hay inefectividad, porque ya no es igual. Ya tiene valor el derivado. En junio ya tiene valor. Entonces ya se te complica la contabilidad. Correcto. Y en cuanto a las coberturas de moneda extranjera, la norma señala que se puede considerar de valor razonable o de flujos de efectivo. ¿Esto es una opción de política o depende de algunas condiciones para aplicar uno u otro caso? Es una opción de política. Ahora, cuando optas, tienes que ser coherente. Yo recomiendo siempre que usen lo que es ¿cómo se llama? Flujo de efectivo, porque la de valor razonable no es que sea más compleja, es que te toca la partida cubierta, o sea, te toca el préstamo. Entonces es más difícil de controlar, es es una contabilidad más fea, pero ambas son aceptadas, y de hecho yo tenía un cliente grande, enorme, que usaba valor razonable porque le parecía que era mejor. Claro que tenía que tener un montón de control, venía la SUNAT y no le entendía nada, era un trauma, pero en fin. Claro. En el chat acaba de llegar una pregunta, ya para ir terminando, esta y una final. Dice, ¿qué tipo de cambio, fecha de contratación o liquidación se debe utilizar para registrar la prima de opciones? Dice. De la primera de las opciones, Sí, ¿qué tipo de cambio? Dice, fecha de contratación o liquidación. La prima que pagas por una opción, entendería. toda transacción se registra en la fecha de contratación. Los pagos son en la fecha de liquidación, pero se registra en la fecha de contratación. Incluso en la norma que te permite las dos cosas, recuérdate que los cambios entre el valor razonable entre la fecha de contratación y liquidación se registran. El método de fecha de contratación y fecha de liquidación usualmente es para Convencionales. cuando aparece el activo, pero por el mismo valor. Pero si tú tienes una inversión negociable, la registras en la fecha, y la registras en la fecha de liquidación. Los cambios en el valor razonable, tipo de cambio, entre la fecha de negociación y de liquidación, sí se registra. No el activo total, pero la variación sí. O sea, el tipo de cambio es el de la fecha de contratación. Muy interesante. Y la última, Juan, ya para terminar, es, en palabras sencillas, hay un concepto que trae NIF 9 que se llama rebalanceo. ¿Cómo lo podrías explicar? Ya. Primero, que no van a tener muchos problemas en el Perú, porque no hay muchos que lo hagan, ¿ya? O sea, no hay nadie que haga lo que requiere rebalanceo. Lo que requiere rebalanceo es, por ejemplo, y va más en commodities, que tú estás comprando
harina, y tú quieres tener el precio coberturado en un rango del 70 al 75%. Tu cobertura es del 70 al 75%. Entonces, se da una condición de mercado y de repente tu cobertura pasa a ser o 60 u 80. No significa que se te ha caído la cobertura, significa que estás fuera de lo que es tu objetivo en la transacción. Entonces, lo que tienes que hacer es o vender parte del subyacente o sacarlo de la cobertura o comprar más derivados para entrar al rack. Y eso no se considera que ni el derivado ha terminado, ni que es un nuevo derivado, nada, simplemente se considera que estás volviendo a tu margen que tenías de cobertura. O sea, ¿te acuerdas ese ratio 80-125? Ahora tú lo defines, pero una vez que lo defines, ahí te quedas en ese rango y tienes que tomar todas las acciones necesarias para estar en ese rango. O sea, no te puedes salir del rango porque la norma te dice, ahí sí tendrías un problema, no estás haciendo la contabilidad correcta, porque tú has fijado que tu rango de cobertura es del 70-80. Entonces, es un concepto de gestión de derivados mucho más complejos que un tipo de cambio que tienes un forward o un swap. Y sí en commodities lo hay. Y sí hay empresas en el Perú que están empezando a hacerlo. Y lo que necesitas es un software, porque a mano, y sí hay softwares que se hacen, ¿no? Claro. Bueno, Juan, a nombre de Lipidet, sinceramente te quiero dar las gracias. Ha sido una excelente exposición y esperamos tenerte en otra ocasión por aquí. Muchas gracias. Mucho gusto. Y si alguien tiene preguntas, cuando le mande la presentación el día de mañana que te la paso, ahí te incluyo mi correo para que se los pongas y si alguien tiene dudas que no ha querido preguntar por timidez o por las cuestiones de la tecnología o porque todavía no lo ha revisado y quiere revisarlo con más cuidado, con mucho gusto. Perfecto. Estamos haciendo circular tu material. Pues muchas gracias, Juan. Un gusto Okay, tenerte por aquí. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias a todos. ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches. Gracias.